Tiene la palabra el diputado Real. Gracias, señor presidente. Bueno, es para referirme a dos proyectos que se aprobaron relacionados con la problemática COVID. Uno tiene que ver con un pedido que lo estamos haciendo nosotros, lo hicimos con este proyecto de comunicación, pero que tiene que ver con considerar a nuestros bomberos voluntarios, a los más de 4.000 bomberos voluntarios, a los 148 cuarteles que hay en la provincia y que están, como todos sabemos, son voluntarios, no cobran un sueldo, están, como todos sabemos, atendiendo todas las necesidades ciudadanas que tienen que ver con la defensa civil, desde accidentes, desde incendios y a lo que se respecta. Sabemos que la Federación, hemos estado en contacto con, por supuesto, las autoridades provinciales y con distintos cuarteles, que la Federación hizo ya un trabajo importante y la cifra que estarían necesitando, por eso creemos, todos necesitamos la vacuna, creemos, como se dijo, que no estamos violando ninguna cadena de prioridades, diciendo que los bomberos, nuestros bomberos son esenciales. Le han hecho un pedido con un relevamiento que han hecho, descartando bomberos que son docentes o que cumplen otras funciones y que han recibido la vacuna, una cifra que es absolutamente razonable y posible. La Federación le ha pedido al gobierno de la provincia de Santa Fe 2.447 vacunas para poder atender a todos sus integrantes de los distintos cuerpos activos. Así que agradezco, seguramente la labor de los bomberos voluntarios nos une a todos. Hay otros legisladores que también han estado trabajando en esta temática, así que roguemos que el gobierno escuche, que avance rápidamente, porque si los bomberos no son esenciales, yo la verdad me costaría entender cuáles son los criterios para dar prioridad. El otro proyecto lo traigo nuevamente. Alguien preguntó en labor parlamentaria si yo estaba presentando un proyecto que ya se había aprobado, y es cierto. Este proyecto, que vamos con algunas modificaciones que se volvió a aprobar, fue aprobado en esta Cámara el 13 de agosto de 2020. Y quiero decirles que cuando nacieron inquietudes de todo tipo, sociales, sanitarias, de instituciones intermedias, en Rufino, se dio en la ciudad de Rufino, departamento General López, se dio la particularidad que distintos empresarios y una sociedad rural, que es un lujo para una ciudad como Rufino, generaron aportes privados para ayudar por el COVID y por la salud pública. Por eso consiguieron e invirtieron 11 millones de pesos. Estamos hablando del mes de marzo, abril del año pasado, atendiendo a toda la problemática. Con eso se invirtió, por supuesto, en respiradores, en ventiladores, en camas, ayudando toda a la salud pública, al hospital de Rufino, y también con la anuencia, nunca planteado que no públicamente, y voy a demostrar esto, se decidió la compra de un equipo de fabricación de oxígeno para atender esa cuestión. Bueno, la cuestión nosotros lo planteamos en julio del año pasado, la necesidad de que se apruebe por parte de la provincia de Santa Fe, como otras provincias lo han hecho, la posibilidad de utilizar ese gas, que lo voy a clarificar desde mi conocimiento como abogado y como no especialista en oxígeno. El gas medicinal tiene un 98-99% de pureza, y este gas que se usa, no se usa en el tercer mundo, se usa en Estados Unidos, se usa en Europa, lo están usando 3 provincias actualmente, la última es Ensenada. Recordarán que en Ensenada se murió gente hace muy poco por no contar con oxígeno.
Este gas tiene una pureza del 95% y obviamente es varias veces más barato que el gas medicinal, que parece que fuera el único que se puede usar. Les quiero contar que el gas medicinal, cuando arrancó toda esta pandemia, al que le interesa el tema, sería importante que también relean los fundamentos de nuestro proyecto, que está muy bien trabajado, con información nacional, con información internacional, de lo que respecta a que no estamos diciéndole al gobierno de Santa Fe, o como le dijimos a la ministra en varias oportunidades, que pegue un salto al vacío. Le decíamos que esto se está usando en determinados lugares, pero no tiene que quedar en lo que yo tengo que decir. Yo voy a tomar algunas cuestiones muy breves para refrendar lo que estoy diciendo. Por un lado, una publicación de la Tribuna del Sur, de la ciudad de Rufino, que es un diario, porque toda la comunidad de Rufino tiene todas las preocupaciones que tenemos todos en todos lados, el ingrediente que tiene una planta de oxígeno que no se la habilita. Dice esta persona, Colomba, no es un militante del Frente Progresista, es el director médico del SANCO de Rufino, puesto por el actual gobierno provincial. Entre otras consideraciones, dice públicamente, cuenta la situación de Rufino, cómo está la cuestión. El doctor Colombra dice, en la posible falta de oxígeno es una situación extrema. Un paciente de coronavirus asistido con respirador consume alrededor de 3 tubos diarios de ese insumo. Por el momento el hospital no tuvo problemas con la provisión de oxígeno, sí los tuvo un nosocomio privado, pero tampoco tuvo una cantidad de pacientes que lo esté desbordando como puede acontecer en este momento. Dice el director médico del hospital, dice, hay un generador de oxígeno que adquirió un grupo de colaboradores el año pasado. El director del SANCO se contactó con Salud de la provincia para tenerlo listo ante una emergencia. El generador de oxígeno instalado en el hospital aún no fue habilitado. Estamos hablando de más de 9 meses de que no llega la habilitación. Para tenerlo preparado, el generador de oxígeno ante una emergencia extrema. Agregó, el Ministerio de Salud de Santa Fe no lo aprobó y no lo podemos poner en marcha sin esa autorización. Pero hablé para que autoricen el uso del generador ante una posible situación de emergencia si falta oxígeno. Cualquier parecido con la falta de previsión y de responsabilidad, diciendo, si se nos queman los papeles, autorizamos. Esto es un diario de Rufino, yo voy a hacer referencia solamente a otro diario, a un periodista, Germán de los Santos, diario La Nación, de hace pocos días. El título es Empresarios donaron una planta de oxígeno hace un año, pero el gobierno de Santa Fe no la habilita. El Ministerio de Salud argumenta que no cumple los requisitos de ANMAT. Desde el grupo Colaborando sospechan que no se pone en marcha por el lobby de las empresas proveedoras. Y si hace poco más de año, cuando comenzó la pandemia, un grupo de empresarios y productores agropecuarios del sur de Santa Fe donaron al Hospital de Rufino una planta de oxígeno de tipo PSA, un insumo que en la segunda ola resulta clave. Pero esa planta nunca fue habilitada por el Ministerio de Salud Santa Fe con el argumento que este tipo de tecnología que aporta autonomía al producir ese insumo genera un oxígeno de una pureza menor, entre 3 y 5% menos, al que proveen actualmente 3 empresas que, como publicó La Nación, están sospechadas desde hace más de una década de cartelización en la provisión de oxígeno. Hay otras provincias como La Pampa y Buenos Aires que usan este tipo de generación de oxígeno a pesar de las regulaciones de ANMAT, que según coinciden varias fuentes consultadas, apuntan a que la prohibición del insumo siga concentrada en pocas compañías desde hace décadas. La alta demanda de oxígeno en plena pandemia llevó a que algunas provincias como Buenos Aires, La Pampa y Chaco empezaran a instalar este tipo de tecnología que se usa en Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. En la provincia de Buenos Aires funcionan 6 plantas y el gobierno anunció la compra de empresas locales de otras 17. Esta semana la legislatura
de Chaco aprobó la creación de plantas de PCA con el autoabastecimiento de oxígeno en los 14 hospitales de la provincia. La posibilidad de que se abastezcan los hospitales, sobre todo en el interior del país, dejarían fuera del negocio a las empresas que históricamente proveen de este insumo. Ante la urgencia de tener oxígeno, se están dejando de lado las reglamentaciones que se moldearon en base a los intereses de estas compañías que tienen el oligopolio del negocio. Cuenta que hubo anteriores situaciones donde la ANMAT abrió una instancia para poder utilizar este oxígeno que se utiliza en todo el mundo y no producto del COVID. Y no quiero hablar de la provincia de Santa Fe para no comprometer un montón de lugares que desde siempre han utilizado este oxígeno que se le llama industrial y que sirve absolutamente sin ninguna contraindicación. Lo último, la planta permanece fuera de funcionamiento por la cerrada negativa del ministro, lo dice el periodista, del Ministerio de Salud para admitir su incorporación al sistema de salud pública al amparo de dudosas disposiciones reglamentarias de ANMAT, redactadas bajo la inspiración de las empresas que monopolizaron el mercado. Este insumo crítico hoy, a medida que aumentan los contagios de COVID, incluye a las empresas, yo le dije a Carlito del Frade que las voy a nombrar, son las dueñas del negocio, las que aumentaron cerca de un 1000% desde que empezó el problema, este gas medicinal. Son Air Liquide, Indura y Linde, según informó Presidencia. Estas tres empresas son las que proveen de oxígeno a los hospitales de Santa Fe. Bueno, yo no dudo de que seguramente si se ha resistido esta autorización, habrá alguna cuestión científica que yo no conozco. Les contaba el caso de Ensenada, lo habrán visto todo por televisión y por los medios, que se murieron 7 personas por falta de oxígeno. Yo diría, independientemente de lo que dicen los mismos funcionarios, como por ejemplo el director de Rufino o algunos otros funcionarios que le dicen a la gente, si empiezan los problemas, habilítenla, yo diría que esto, y habiendo agotada la instancia previa de reuniones con la ministra, que sabemos que está totalmente las 24 horas tratando de resolver los problemas de esta pandemia, cuando se aprobó el año pasado esto, que fue, como dije, el 13 de agosto, yo no dije una palabra, en el pensamiento de que ante las evidencias que son científicas, hay estudios internacionales, al que le interesa el tema, mire nuestro proyecto que fue investigado, iba a haber una evolución favorable para esta cuestión. No la hubo, por eso ahora, y le pido más que nada a los amigos del gobierno provincial, a los diputados del justicialismo, que ayuden a que nadie quiere, pero que ayuden a que esa autorización, como se da en el mundo y como se da en provincias, también se pueda dar a Rufino, y por lo menos si acontece lo que todos nos queremos, en Rufino puedan tener mínimamente las cosas que invirtieron, ayudando a la salud pública desde lo privado. Muchas gracias.